Hola a todos, bienvenidos a nuestro comentario semanal de divisas y de los mercados en general por experiences.com. Vamos a tener hoy un programa creo que bastante completo, con bastantes cosas y algún extra, porque la verdad es que creo que la ocasión pues se lo merece. Los mercados pues se están moviendo y posicionándose de una manera que creo que es importante pues tener una visión global, ¿no? La verdad es que creo que la noticia importante de esta semana y que se está confirmando es la situación que hay actual en los mercados de renta variable, no tanto el mercado de divisas, como sabéis los que veis habitualmente este programa, pues es el mercado con el cual nosotros trabajamos habitualmente, aunque hacemos algunas cosas en renta variable. Pero realmente creo que el hecho a destacar principal es la situación que hay en estos mercados de renta variable, que al final, pues con los flujos de capitales existentes entre los diferentes activos, también afectan al resto de activos. Entre otros, pues también las materias primas, como sabemos, con la situación especial del petróleo, la situación del oro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente yo creo que es bueno empezar pues este programa con una reflexión, y es que de la misma forma que insistimos en multitud de ocasiones en las cuales pues no hay que precipitarse a la hora de entrar a los mercados o a la hora de interpretar ciertas señales que nos dan los mercados, también es igual de conveniente no demorar o prolongar en exceso ciertas decisiones cuando se confirmen estas situaciones, ¿no? Y creo que estamos en esa situación, en una situación en la cual tenemos ya confirmaciones que nos permiten pensar en el inicio quizás de un fuerte mercado bajista. Siempre debemos poner estas cosas entre paréntesis, siempre entre comillas, porque hablamos de posibilidades, pero realmente ahora mismo, si vemos la configuración de los gráficos y si vemos la situación de los mercados, estamos entrando en unas dinámicas claramente bajistas en los mercados más importantes del mundo. Reflejo de esto, pues vamos a ver un poco la situación en el mercado de divisas, en las cuales pues podemos diferenciar o podemos ver cómo el mercado en este sentido ha desarrollado una sesión semanal en una clave de espera principalmente. En el caso del euro dólar lo hemos visto estabilizando en niveles después del movimiento al alza que hemos venido comentando desde hace varias semanas, pues lo vemos a un nivel creo cercano al 1.13. Esta parece un poco agotado en su impulso por ahora, y esta semana ha sido una semana bastante neutra, con unas ligeras alzas, pero con un máximo discreto, que creo que es el titular principal después del movimiento que se ha desarrollado pues en esta última semana, 2 semanas prácticamente. El caso de la libra dólar, mucha volatilidad en rango, es sin duda la peor situación, al menos la que nos va peor para nuestra operativa. Nos hemos mantenido completamente al margen y esperamos que esta situación pues se le dé salida y veamos a ver hacia dónde el par pues coge la tendencia, ¿no? Pero veremos lo que es volatilidad en rangos, lo explicaré, y en base a ese planteamiento pues la verdad es que no nos ha interesado para nada la libra dólar esta semana. Veremos que esta situación se ha repetido en algún otro activo como el dólar australiano, y es un poco indicativa de realmente el sentimiento que hay en el mercado en estos momentos, ¿no? Con dudas sobre pues las políticas o el cambio de política monetaria iniciado por la Fed en función de pues ciertos datos de macro USA que tampoco acaban de funcionar del todo bien, a pesar de que pues esos datos macro USA den una de cal y otra de arena. Sí que es verdad que por ejemplo la situación en el mercado laboral de Estados Unidos ha mejorado sensiblemente, pero ahora mismo pues tenemos encima la espada de Damocles de esa situación de los emergentes, que pasará materias primas por caída de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es como una combinación que hace que parece que todo se cuestione y todo se ponga en duda, y por lo tanto los mercados están un poco en ese compás de espera. Respecto al dólar yen, pues lo vemos como el dólar yen ha prolongado la corrección. Hemos seguido un movimiento de continuación de lo que sucedió la semana anterior, y pues nos confirma un poco esa figura de largo plazo que venimos comentando hace semanas, con esa estructura de agotamiento, cosa que veremos también ahora en el programa en unos minutos. Con el oro, pues el oro lo tenemos buscando zonas de control, sigue el efecto refugio de este activo, y semana en la que podríamos ver la importancia de los niveles técnicos, lo que siempre os comento, ¿no? Operar en función de niveles técnicos siempre, no en función de vuestros objetivos monetarios
monetarios, no en función de dónde tengo que tener el stop para tener las pérdidas que a mí me interesan, no, en función siempre de niveles técnicos. Y hoy en el oro veremos esa importancia, porque vemos cómo se ha desarrollado esta sesión semanal y veremos cómo nosotros vimos este movimiento la semana anterior. Respecto al dólar australiano, pues sin novedad. Un dólar australiano estable y sin dirección, con un rango estrecho, con una volatilidad también alta, por lo tanto está en una zona de alta negociación. Veremos cómo se resuelve esta figura, pero mientras esté en esta zona y de esta manera, pues nosotros no vamos a operar este par. Nuestro sistema de más Prometeos pues detecta estas situaciones y por lo tanto inhibe la operativa. En ese sentido, pues no vamos a tener operativa en dólar australiano hasta que esto pues cambie el sexo. ¿Cuál es el activo de la semana? Pues no podemos daros un activo de la semana en este caso. Vamos a hablar de índices de renta variable. Vamos a hacer un repaso pues relativamente rápido, pero un repaso un poco pues, sobre los principales índices, centrándonos en el SP500. El SP500 que nos ha dejado, yo creo, una figura interesante, ¿no? Y aunque parezca evidente que lo que vamos a decir, pues bueno, en los mercados hay que esperar la confirmación de las señales para tener un poco una cierta seguridad de que se va a producir un movimiento, ¿no? Y en este sentido yo creo que estamos en un punto importante, en un punto de inflexión importante en los mercados de renta variable. Bueno, pues vamos allá con el euro dólar. Vamos a empezar con el euro dólar, como siempre, y vemos un poco el gráfico de corto plazo. Como decíamos, una semana con pocas cosas a destacar. Vemos que tenemos prácticamente pues un mínimo de niveles de 1.1080 y un máximo de niveles de 1.1367. Bueno, pues 200 y algo puntos. Entra más o menos dentro de la media habitual de volatilidad, pero la verdad es que con movimientos bueno, pues no muy aprovechables en este sentido, al menos para nosotros. Este nivel máximo de 1.1370, pues bueno, ha venido a confirmar el suave ascenso que hemos visto desarrollándose en el par pues desde hace unos cuantos días, y nos deja el par en este momento, en el corto plazo, en una zona de relativo descanso por debajo de su media directriz del movimiento, y veremos a ver qué sucede esta próxima semana en la que vamos a entrar. No tenemos digamos un pronóstico claro. Si vemos un poco el largo plazo, podemos ver el movimiento que nosotros os comentamos pues creo que la semana anterior, ¿no? Que es que una vez se ha roto este canal estrecho que teníamos aquí, este canal de aquí, pues bueno, lo lógico es que el par vaya a buscar la zona de máximos de esta zona, de esta figura de más calado, ¿no? De más recorrido. Este nivel sería un nivel de aproximadamente de 1.14. Hemos llegado a 1.14, hemos llegado a 1.1370. Lamentablemente los mercados, el forex no es una ciencia exacta, y cuando hablamos de niveles hablamos de zonas de influencia, no hablamos de un nivel exacto. No os puedo decir que va a llegar al 1.1407, sí que os puedo decir que la intuición me indica que podríamos estar cerca de esos niveles como hemos estado, ¿vale? A partir de aquí pues tenemos esta importante zona de resistencia, por lo tanto podríamos dar por hecho prácticamente el testeo de esta zona de techo. A partir de aquí, esta semana en la que vamos a entrar, podíamos insistir e intentar desde este nivel de 1.1253 que cerró la semana, pues intentar atacar de nuevo niveles de 1.14, o veremos si por el contrario no llega ni a superar, por ejemplo, el nivel de máximo de 1.1370, y a partir de aquí iniciamos un descenso y damos ya por testeado este nivel de techo que veríamos aquí. Vamos con la libra dólar, lo que os comentaba, ¿no? Alta volatilidad en rango. Os he dicho hace unos minutos que os iba a explicar a qué me estoy refiriendo. Bueno, creo que la imagen en este caso vale más que 1000 palabras, ¿no? Tenemos un rango entre el 1.4370 prácticamente y el 1.4571 de 200 puntos, pero podemos ver la volatilidad que hay aquí. Esto es muy difícil de operar, por no decir imposible. Es decir, yo creo que operar esto bajo mi humilde punto de vista es perder el tiempo. Tenemos muchas posibilidades de tener un error, de que nos falle y la operación, y esa operación nos dé un stop bastante largo. ¿Por qué? Por estas estructuras que podemos ver aquí, ¿no? Con esta volatilidad, que esto parece más un electrocardiograma que no
de una divisa, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estas situaciones bajo mi punto de vista son difíciles de operar. ¿Por qué? Porque podemos tener zonas relativamente interesantes, pero estas zonas relativamente interesantes tenemos un stop muy alejado. ¿Por qué? Porque tenemos esa volatilidad alta, esa alta volatilidad en una franja muy comprimida de tiempo. Por lo tanto, nos da stops alejados, al menos para nosotros, y entonces el riesgo pues es relativamente alto. Encima, movimientos a contratendencia, ¿no? Porque en este momento estamos en un ligero movimiento alcista en el medio plazo. A partir de aquí, pues bueno, podemos ver como luego son movimientos de corto recorrido que se recuperan con también impulsos potentes en dirección contraria. Esto hace que realmente sea difícil de trabajar, y ha sido difícil de trabajar este activo durante esta semana. De hecho, Prometheus también lo ha obviado claramente durante esta semana. En el largo plazo que tenemos, pues bueno, tenemos en el largo plazo un reflejo de lo que hemos visto en el corto. Evidentemente tenemos una vela de indecisión total que nos indica precisamente eso, esa sesión semanal con alta volatilidad y con un nivel de rango bastante estrecho, y por lo tanto pues difícilmente operable. Y esto nos deja pues dentro de este contexto que habíamos visto de retorno alcista, pues un poco una indecisión, ¿no? Y veremos cómo abre esta próxima semana, si sigue esta indecisión, si podemos ver nuevas alzas o por el contrario veremos nuevas bajas. No tenemos la bola de cristal, no lo podemos saber. Podríamos intuir aquí quizás una formación de pullback que no ha llegado ni siquiera de lejos a intentar recuperar la línea de referencia y pues ha chocado con una resistencia reciente, y por lo tanto podríamos ver aquí un movimiento de nuevo a la baja. Pues podría ser. ¿Es un posicionamiento interesante? Podría ser interesante, porque nos daría, si estamos hablando de medio plazo, pues un stop relativamente corto pero con mucho riesgo, ¿vale? Porque estaríamos siempre por debajo de las líneas directrices de control. Al menos el stop debería estar por encima de esta zona, y nos ha quedado algo alejado. Si queremos más riesgo, podemos, por ejemplo, apalancar menos de lo habitual y meter un stop por aquí detrás, que sería un stop mucho más arriesgado, pero puede ser una opción interesante, contando con esta zona que nos protegería ese stop, por ejemplo, ¿no? Son diferentes planteamientos que podemos hacer en función de nuestra visión de mercado y en función de nuestro perfil de operador, y también en función del time frame en el cual queremos trabajar, o de nuestro horizonte de inversión o de especulación en este caso. Vamos con el dólar yen. Dólar yen que, bueno, no ha tenido mucho secreto esta semana. Hemos seguido el impulso bajista. Parece una operación clara, una operación buena. El pequeño inconveniente es que si no coges la operación al principio, ya luego es difícil incorporarte. Esto lo tiene muchas veces el dólar yen. En este caso Prometheus no ha abierto posición, y por lo tanto pues nos hemos perdido el recorrido. Bueno, los mercados, digamos, son así. No puedes pretender capturar todas las operaciones, todas las posiciones. De todas formas, el movimiento de esta semana es un movimiento claro de continuación, un movimiento claro que viene a prolongar la situación vista la semana anterior, una semana anterior que acabó con un cierto movimiento de consolidación de la tendencia bajista, y esta semana pues creo que, como dijimos más o menos en el comentario anterior, hemos visto una cierta recuperación, una cierta confirmación, un contacto con la directriz del movimiento, y a partir de ahí pues una continuación de ese movimiento que nos ha llevado a niveles mínimos cercanos a los 110 yenes. Por lo tanto, si vemos el gráfico de largo plazo, podemos ver aquí cómo una vez más el análisis técnico, digamos, puede tener sus cosas, pero hay momentos en que funciona, y funciona bastante bien, ¿no? Y esta es una demostración. Ya hace semanas que nosotros, bueno, os vinimos a decir, ¿no?, que veíamos una operación clara
en el medio largo plazo. Vemos aquí una figura clara de agotamiento con un hombro, cabeza a hombro, y nosotros intuíamos o veíamos que podía haber una bajada considerable en el dólar yen, ¿no? Pues bueno, pues después de este pullback que hemos vivido en este último mes, podemos ver cómo efectivamente se ha producido esta profunda caída que nos viene un poco a confirmar esta figura de agotamiento que habíamos visto anteriormente. Esta figura la publicamos también en la aplicación, en la web Bchart, ¿no? Bchart, como podéis ver aquí, ahora os estamos mostrando, os vamos a mostrar en pantalla, pues es una aplicación muy interesante, es una especie de red social de inversores en los cuales podemos plantear nuestras operaciones, y la parte interesante que tiene es que podemos ver la operación, digamos, en tiempo real, reproducida en tiempo real. Vamos a colocarnos aquí, podéis ver aquí las operaciones de los diferentes operadores. Nosotros hicimos hace 41 días este planteamiento en el dólar yen, un planteamiento el cual pues podemos ver detallado aquí, ¿no? Esto era hace 41 días. Veíamos esta figura que es un poco por extensión pues lo que hemos visto en nuestro gráfico. Veíamos esta figura de aquí y por lo tanto planteamos esta operación, ¿vale? Viendo aquí esta zona de techo, dijimos vale, pues vamos a plantear esta operación a medio y largo plazo en esta rotura, ¿no? Y planteamos pues bueno, pues unos objetivos que en este momento no se han alcanzado, pero bueno, sabéis que nosotros también indicamos que hay que ser flexible con esto, porque a veces el trading no es una ciencia exacta, por lo tanto nosotros en este momento pues bueno, ya habremos cerrado parte de nuestra posición, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con Bchart? Bueno, pues con Bchart ahora podemos hacer algo que es muy gráfico, muy visual y muy divertido, que es, evidentemente, una vez tenemos esta operación, digamos, planteada, le podemos dar al play y ver qué hubiera pasado o qué ha pasado, ¿vale? Y este play pues nos muestra un poco cómo se ha desarrollado el mercado, y podemos ver cómo pues bueno, nosotros ya en su día hicimos este planteamiento de operación, planteamiento que ha funcionado bastante bien con los niveles que nosotros marcamos de resistencia, ¿vale? El pullback que ha ido a tocar este nivel también de referencia, este nivel directriz, y a partir de aquí la profunda caída. Es una aplicación interesante, es una aplicación que nos permite visualizar mucho e incluso auditarnos a nosotros mismos, visualizar mucho nuestras estrategias, y bueno, viene un poco a confirmar esto que os comentaba, ¿no? Que es este movimiento en el de medio largo plazo del dólar yen, que veremos si nos lleva más abajo hasta intentar ya testear esta zona de aquí, o se detiene y hace algún tipo de retroceso, pero insistimos, para recuperar un poco esa inercia alcista que llevaba el par va a ser complicado, porque la caída es tan profunda que nos ha dejado en niveles de 113 y estamos hablando de máximos de 125, por lo tanto podemos ver aquí otras reacciones al alza, pero difícilmente van a alcanzar este nivel ya de máximos alcanzado en el desarrollado en el 2015. Vamos con el dólar australiano, que poco comentario tiene esta semana. Podéis ver un poco aquí el movimiento muy parecido al de la libra dólar, con esta volatilidad en rango, y por lo tanto no vamos a hacer más comentarios porque creo que lo hemos comentado también antes con la libra dólar. Estos movimientos o estas situaciones pues no tienen el más mínimo interés para nosotros, y creo que queda claro que esto es muy difícil de trabajar, porque no hay una dirección constante en ningún momento, y por lo tanto pues es difícil y peligroso en ese sentido, ¿no? Para la integridad de nuestra cuenta. En el largo plazo que tenemos, pues bueno, tenemos la definición de esta zona de alta negociación que vemos aquí, que nos está provocando pues esto, ¿no? Que hace 2 o 3 semanas este par pues es difícilmente operable, y por lo tanto pues nosotros no lo estamos obviando, Prometheus lo está obviando y no trabaja
no trabaja con él pues por razones obvias. Deberemos esperar a que se produzca la resolución de esta figura y ver exactamente qué sucede aquí, si pierde estos mínimos que tenemos aquí en niveles prácticamente de 0,6920 o por el contrario vemos una cierta reacción que se confirmaría al romper niveles de 0,72 prácticamente. Mientras estemos entre esos 0,69 y 0,72, este rango de 300 puntos, la verdad es que carece de interés el par, a no ser que logre, aunque sea dentro de este rango, coger una dirección, una tendencia, una tendencialidad un poco más definida. Vamos a ver ahora qué ha pasado con el oro. Una semana en la que hemos visto aquí pues cómo el oro ha seguido actuando de activo refugio y por lo tanto ha seguido remontando posiciones desde esta cómoda zona inicial en la que empezamos la semana de los 1170,43, zona muy importante a medio y largo plazo, como os hemos comentado en diversas ocasiones. Ha funcionado de soporte de una forma clara, hizo con una consolidación de esta zona en la primera mitad de la semana para luego tener un movimiento violento de impulso hacia tocar prácticamente los 1263 $1.263 por onza y se ha estabilizado en esta zona superior cerrando en los 1.237. Sobre este nivel de 1.263, bueno, pues no sé si os sonará. Yo creo que sí, pero si no, vamos a rebobinar un poco. Vamos a rebobinar un poco el tiempo, digamos, y vamos a ver, os voy a poner un fragmento del comentario semanal de la semana anterior para que refresquemos un poco lo que decíamos sobre el oro y sobre la situación del oro. Bueno, es un par que está en un momento muy interesante, ¿vale? Pues podríamos ver realmente una rotura aquí y un cambio un poco de esta tendencia de medio plazo bajista. No estamos por encima de los 1170 desde junio de 2015. Nivel FIBO de el desarrollo alcista del periodo 2007-2012, este nivel FIBO es 61,8, que actualmente pues está a niveles de 1264. Bueno, como ya habréis visto, pues lo que siempre insistimos nosotros, ¿no? Es muy importante trabajar con niveles técnicos y esos niveles técnicos al final es un tema de sentido común simplemente. Es decir, los mercados al final están operados por personas y por lo tanto esas personas, pues si tú actúas con sentido común acabarán viendo más o menos lo que tú ves. Por lo tanto hay cosas que son, digamos, deducibles, ¿no? Y en este caso pues el nivel del oro, el nivel objetivo del oro pues era creo yo bastante obvio y por lo tanto pues así os lo detallamos en nuestros comentarios y realmente pues esta semana hemos, digamos, acertado de pleno porque el oro pues ha llegado a tocar esta zona que nosotros decíamos y a partir de ahí ha efectuado un cierto retroceso, es decir, estamos en una zona de control evidente, de nuevo una zona que viene, como comentamos la semana pasada, a romper esta dinámica bajista de los últimos meses, no del todo, pero al menos sí que de una forma muy significativa y nos da un aviso serio, porque esta importante vela y esta consolidación de nuevo de la zona de los $1.170 nos podía llevar a ver ahora un cierto retroceso y consolidación por encima de los 1.170,43 y a partir de aquí sí que podemos ver un intento de rotura de este nivel 61,8 FIBO de este importante movimiento histórico que tiene el oro y por lo tanto esta rotura del nivel de los 1278 aproximadamente, que nos llevaría a ver quizás pues alzas importantes y un cambio en esta dinámica en el par. Por lo tanto estamos en un punto de inflexión muy interesante hablando del oro. Vamos a ver un poco el petróleo a largo plazo porque está siendo un poco el motor de los mercados y un poco el impulsor de todos estos movimientos que hay en los mercados, por lo tanto nos parece interesante también echarle un vistazo, aunque en este caso no sea activo de la semana. Hemos visto una semana con el petróleo ha vuelto a tocar niveles de $26
un nivel bastante bajo. Esto ha coincidido con las bajadas en los mercados de renta variable esta semana. Luego hemos visto una recuperación, pero una recuperación débil, que nos lleva a un nivel de $29 por barril prácticamente, pero siempre respetando las directrices del movimiento bajista. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que volver a esperar bajadas en esta semana que viene, y la pregunta es cómo van a encajar estas bajadas en el precio del petróleo los mercados de renta variable. Creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer un poco todos, y por eso pues estar alerta en ese sentido en los mercados de renta variable. Mercados de renta variable que vamos ahora a ver como activo de la semana. Vamos a empezar pues con el mercado por excelencia. Vamos a empezar por el SP500. Antes de utilizar nuestro graficador, pues vamos a ver un poco una visión un poco más global de ese SP500, ¿vale? Vamos a alejarnos un poco y ver un poco la perspectiva. Tenemos un gráfico prácticamente desde 2010, y por lo tanto creo que es interesante también que veamos esto, ¿no? Y ver que ahora estamos hablando de un mercado bajista, pero es que tenemos que ver de dónde venimos. Y el de donde venimos es venir prácticamente los 1000 puntos, ya estamos en 2100, es decir, venimos de una subida en prácticamente 5 años del 100%. Por lo tanto, pues bueno, debemos ser un poco consecuentes y pensar que dentro de si nos movemos en estas cifras, pues bajadas ahora de un 30%, tampoco es que sea para rasgarnos las vestiduras, es decir, deberían ser relativamente normales y aceptables. Lo que pasa es que esto, pues para el inversor no es fácilmente encajable la mayoría de las veces. Pero si vemos un poco en el largo plazo, como os comento, pues hemos visto todo este desarrollo fantástico alcista que que se ha venido produciendo durante estos años bajo el paraguas siempre de estas políticas expansivas monetarias de la Fed. Esto toca define un techo claro en un nivel ligeramente superior a los 2100 puntos, 2100 puntos que se testearon por última vez pues en noviembre de 2015, y a partir de aquí hemos visto esta profunda caída. ¿Qué tiene esta caída de diferente de las demás? Pues bueno, hubo una caída en agosto de 2015, esta caída nos llegó hasta los niveles de 1870, pero es que en esta ocasión los hemos perforado. Y eso quizás es un poco la diferencia que creemos nosotros importante a destacar, y por eso pues hemos titulado como hemos titulado la sesión de hoy, y por eso pues estamos mirando, vamos a echar un vistazo a todos los índices, ¿no? Vemos aquí cómo se ha producido una perforación y veremos cómo actúa ahora mismo este nivel que tenemos aquí de los 1878, que podía actuar como una importante resistencia. Vamos a ver un poco el resto de índices, ¿vale? Pero bueno, el resto de índices, sobre todo los índices europeos, ya han avanzado este movimiento, y podemos ver aquí, pues bueno, como un índice como el índice francés, el CAC, pues nos está desarrollando una estructura pues ya con un claro movimiento bajista, que bueno, si nos vamos aquí más atrás, pues vamos a ver, porque creo que tenemos esta línea que no sé por qué no nos ha afectado la línea para ver esta zona de tendencia de aquí, vale. Ya me parecía yo que me iba muy para atrás, pero el hecho claro está en que bueno, pues el CAC venimos de niveles de 2007 de 6000 puntos, nos ha desarrollado aquí esta zona de techo, y a partir de aquí pues vemos cómo está claramente ahora mismo en una clave pues bajista de una forma muy importante. Los índices europeos se están moviendo más a la baja que los índices americanos en estos primeros compases de 2016, y bueno, pues creo que las incertidumbres van a seguir, y por lo tanto las bajadas pues las vamos a seguir viendo, ¿no? Atención a este nivel de los 3.800 puntos, pero las bajadas se van a seguir viendo, sobre todo el sector más industrial como el automovilístico está pasando por una cierta crisis que ya conocemos todos, y más concretamente pues el sector bancario europeo se está viendo afectado por una serie de rumores y una serie de cosas que hacen que esté pues prácticamente cayendo en picado, ¿no? Vamos a intentar colocar aquí
la línea de avance y descenso, lo que pasa es que a veces pues no nos acaba de funcionar. Bueno, la línea de avance y descenso, que para los que no lo sepáis, pues bueno, es un indicador que lo que nos dice es cuántos valores han subido, cuántos valores han bajado, para ver un poco la perspectiva. Pero vemos que el CAC es claramente un índice con bastante peor rendimiento que la media. Podríamos seguir por el DAX, veríamos una configuración parecida. Aquí sí que vemos la línea de avance y descenso, que también está en una profunda caída. Podemos ver aquí con una estructura bastante parecida, con un nivel de mínimos también pues bastante parecido. Tenemos a los índices europeos en zonas de control, en una clara tendencia bajista, pero además testeando niveles de mínimos. Por lo tanto, pues bueno, un momento interesante y un momento a tener en cuenta. Para seguir un poco con los índices europeos, pues bueno, podemos ver el FTSE, que también lo tenemos con la misma foto. Vamos un poco también con el IBEX. El IBEX evidentemente está exactamente con la misma foto, si bien quizás más profunda, porque el IBEX podéis ver como ya ha roto estas zonas de soporte, que en los otros casos no se ha producido esta rotura, ¿vale? Y aquí pues sí, ya nos hemos ido más abajo. Por lo tanto, pues bueno, cuidado con el IBEX, porque el IBEX ha roto esta importante zona de los 8.500 puntos, ya estamos en 7.900 o 7.000, una zona inferior. Veremos a ver si esta zona de los 7.500 puntos puede aguantar, porque visitar la zona de los 7.500 puntos pues parece bastante factible. Podemos ver también pues bueno, los mercados nórdicos, al contrario, pues bueno, han aguantado un poco más, pero siguen un poco la misma dinámica. Respecto a los índices norteamericanos, pues podemos ver un poco a semejanza del SP lo que os comento, ¿no? En niveles de mínimos y rompiendo estas zonas de soporte, cosa que también pues debemos tener muy en cuenta. Aún quizás las están aguantando algunos, pero debemos tener en cuenta esa rotura de zonas de soporte. Vamos a echar un poco ahora la lupa sobre el SP500, tal como os había comentado, y vamos a ver un poco lo que sucede, ¿no? Si miramos este periodo que abarca desde principios de 2014 hasta la actualidad, pues vamos a ver un poco qué se ha ido produciendo, ¿no? Tenemos aquí principalmente esta zona de mínimos que se produce pues a mediados de octubre de 2014, que coincide con esta zona de aquí. Estos son los 1.800 puntos, que es ahora mismo el nivel seguramente que tenemos de referencia, hablando de soportes, ¿no? Más allá de esto, pues bueno, hemos visto cómo se producía una prolongación del movimiento alcista, pero la definición de esta clara zona de estructura de techo más allá de los 2.100 puntos. Esto se ha visto confirmado luego por este máximo de aquí, que ya fue incluso un poquito menor, con dos intentos que nos dejan esta figura de doble techo aquí, desde la cual se produjo el segundo rechazo de los alcistas en este mercado, ¿no? La primera caída, que es esta, es la caída importante, que es de agosto de 2015. Exacto, esta caída de agosto de 2015, este verano de 2015, la verdad es que fue un verano bastante convulso en ese aspecto, con caídas además muy pronunciadas, es decir, es una caída muy rápida con mucha volatilidad. Siguió una cierta remontada y una confirmación de esta zona de suelo que podéis ver aquí. A partir de aquí sí que se produjo pues una recuperación bastante ostensible de los movimientos anteriores, pero tal como dijimos en su día también en el comentario semanal, cuando se producen estos movimientos tan profundas, difícilmente vas a ver rotura de nuevos máximos, ¿no? Lo que vas a ver va a ser una recuperación, seguramente esta zona con un claro movimiento de pullback, que es lo que se ha producido aquí, para luego tener esa caída de nuevo. Lo que pasa es que esta caída de nuevo ha perforado de forma clara esta zona y nos hemos ido prácticamente a los niveles de aquí. Por eso hemos pensado que deberíamos efectuar esta semana un repaso a la renta variable en general, porque realmente creemos muy destacable esta rotura, creemos muy destacable que este impulso
no haya tenido prácticamente recuperación, no haya llegado ni a los 2000 puntos, cosa que no había sucedido en las anteriores recuperaciones, como podemos ver aquí, de los testeos en esta zona. No ha llegado apenas ni eso, y a partir de aquí hemos visto una nueva caída. Evidentemente el contexto del mercado, el contexto de los mercados, el contexto de la economía es distinta y por eso se ha producido esto, pero esto nos ha llevado otra vez a profundizar y a perforar esta línea de soporte tan importante que podemos ver definida también por esta zona de aquí de 2014, y esto nos ha provocado que cerremos por debajo pues durante un par de semanas, ¿no? O 3 o 4 semanas, y sí, a pesar de tener una semana que hemos visto cierta recuperación, nos hemos quedado por debajo de esta zona. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Pues bueno, que este movimiento que hemos visto aquí se confirme con una nueva caída. Es todo este texto que estamos viendo, parece que nos está llevando a este tema, ¿no? Nos está llevando un poco a esta situación. Por lo tanto, nuestra posición, nuestro sesgo ahora mismo en la renta variable norteamericana, ahora sí que es claramente bajista, y lo que deberíamos quizás esperar es una cierta recuperación, un poco más si queremos, pero para empezar a buscar activos a la baja, porque nos parece bastante claro que este movimiento pues se va digamos a producir. Bueno, pues hemos visto, creo yo, hoy una visión bastante amplia de los mercados, una visión bastante amplia y general. Es importante en estos momentos como inversor, sobre todo como inversor, no como especulador, inversor más a largo plazo, mantener la calma, pero sí que creo que estamos en un momento bastante decisivo en general en casi todos los mercados, ¿no? Y es un momento en el cual pues debemos estar muy atentos a cualquier signo que nos pueda indicar pues el inicio de ciertos movimientos violentos, o el inicio de un cambio de tendencia, o la confirmación de ese cambio de tendencia que al final pues podemos ver enmarcado dentro de una figura como esta, que define un poco los mercados de renta variable, ¿no? El índice principal, el índice de referencia a los mercados de renta variable, creo que en este periodo prácticamente de 2 años nos está dejando una clara figura de techo, y eso creo que es obvio y empieza a ser ahora sí confirmable de una forma muy clara. Y con esto, pues bueno, acabamos el comentario de esta semana. Espero, como siempre, que os haya sido de interés, y cualquier cosa o cualquier consulta, sabéis que estamos siempre disponibles en forexperiences.com. Un saludo.